Texto lo iba analizando una y otra vez, subrayaba, buscaba en el diccionario, hasta que saqué la conclusión y dije, porque en el texto lo decía, la Tierra a sus inicios no tenía oxígeno, así me informaba en el texto. Entonces busqué una imagen para representar que acá, en esta parte de la Tierra, no hay oxígeno, o sea, abunda el dióxido de carbono y el agua. En sus inicios era así la Tierra, entonces, pero sí había algunas plantas simples, algunas plantas, dice ahí, de gran tamaño, sí, pero no había abundancia de alimento. Pero estas plantas simples de gran tamaño realizaban la fotosíntesis. ¿Y recuerdas cómo realizan la fotosíntesis? Con el agua, con los sales minerales, con la luz solar. Entonces realizaban la fotosíntesis y producían sus alimentos. Y esos alimentos que se producían, entonces las aves, ¿qué hacían? Las llevaban a otro lugar, permitiendo la producción entonces de otras plantas y comienza a haber oxígeno. Aumenta el oxígeno y es posible respirar y los animales pueden vivir. Así inicia la diversidad y la vida en el ecosistema. O sea, mira, gracias a las plantas simples, a estas plantas de gran tamaño que realizaron la fotosíntesis, se hizo posible, ¿qué cosa? Se hizo posible la vida en la tierra y se hizo posible que los animales existan. Y gracias a ello también nosotros podemos existir y vivir en estos tiempos. Porque recuerda que las plantas que consumen el dióxido de carbono. Y como había bastante dióxido de carbono, las plantas procesaban sus alimentos con el dióxido de carbono, con la luz solar y con los sales minerales. Procesaban y producían sus alimentos para los animales. De esa manera, la vida en el ecosistema depende de la diversidad de plantas. Así es, estos animales, la vida de ellos, al igual que el de nosotros, ha dependido de la diversidad de plantas, porque si hay una sola especie de plantas, entonces la diversidad de vida sería menos, no sería como la que ves acá. Miren, niños y niñas, de esa manera yo entendí el texto, yo sé que tú también lo vas a entender. Y el siguiente subtítulo: en la diversidad de ecosistemas habrá diversidad de plantas. Sí, eso era el otro subtítulo y yo pude comprender de la siguiente manera: que habían agentes polinizadores. ¿Y quiénes eran esos agentes polinizadores? Eran el picaflor o las aves, y también eran las abejas, los insectos como las mariposas, las avispas y otros insectos que, ¿qué hacían? Transportaban, llevaban el polen a otras plantas, a otros lugares, y hacían posible de que se reproduzca y aumenten las plantas diversas. Eso es lo que pude yo entender en este subtítulo. Gracias a estos polinizadores, llevan el polen a otras plantas, a diversos lugares de la tierra, permitiendo que crezcan gran diversidad de plantas. Es por eso que dice ahí, y mi pequeño resumen que puse, se fecunda flores de otras variedades, produciendo así nuevas variedades. Este proceso se va diversificando y genera variedad tras variedad de plantas que van creciendo y multiplicándose. Mira, niño y niña, eso es lo que pasa con el ecosistema. Hay diversidad de plantas gracias a estos agentes polinizadores. Hay que cuidarlas entonces. ¿Te diste cuenta? De esa manera se va realizando los esquemas, estimado estudiante. A mayor cantidad y variedad de ecorregiones habrá mayor diversidad de plantas. También es otro tema, otro subtema que encontré en la lectura. He tratado de resumirlo de la siguiente manera. La ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por tener el mismo clima, el mismo tipo de suelos, condiciones de humedad y la misma flora y fauna. En el Perú, tras varios intentos clasificatorios, se ha propuesto una última que comprende 15 ecorregiones. Mira, en cada ecorregión hay una diversidad de plantas. Hay algunas plantas, niño y niña, que solamente producen en algunos sectores del Perú. Hay plantas de clima frío, hay plantas solamente con características de un ecosistema, por ejemplo, cálido. Hay plantas que necesitan de suelos, por decirlo así, con aguas dulces, y hay plantas que necesitan de suelos rocosos, como por ejemplo las plantas acuáticas. Solamente esas plantas se reproducen dentro del agua. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, a mayor cantidad y variedad de ecorregiones, habrá mayor diversidad de plantas. Entonces,
Es por eso que quiero que tengas en cuenta esto y además en estas ecorregiones se han identificado especies de plantas que crecen solo allí, por lo que son denominados endémicas. Actualmente se han identificado 36 géneros de plantas o grupos de especies endémicos en el Perú. Hasta hace muy poco eran 37, pero una especie ha sido identificada también en Bolivia, por lo que ya no se puede asegurar que esa especie sea propia solo del Perú. ¿Te das cuenta? Cuando hablamos de endémicos, quiere decir que una especie pertenece a un solo lugar. No hay en otros lugares. Es por eso que te estaba manifestando de que depende de las características del ecosistema. Si es un clima frío, un clima cálido, entonces las plantas se van a producir en esa zona. Y si el suelo es fértil, se van a producir en esa zona. Entonces, la característica de un ecosistema, características como el tipo de suelo y el tipo de climas, hace posible la diversidad de plantas. Eso es los resúmenes que yo he podido obtener del texto, niño y niña. Ahora sí, niño y niña, es momento de comprobar la hipótesis. ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de plantas? Recuerda que esto fue mi respuesta, esto fue mi hipótesis. Yo dije que los tipos de suelos y los tipos de climas eran una de las características que se relacionan con la diversidad de plantas. Gracias a esas características hay una diversidad de plantas en diversas partes del mundo. Vamos a comprobar, según la información que hemos leído, entonces sería esta. La diversidad de ecosistemas son características diferentes en clima, tipo de suelos, condiciones de humedad y otras. Son la causa de gran diversidad de plantas. Mira, yo tengo el mismo resultado, la misma hipótesis que la conclusión que se da en la información. ¿Te diste cuenta, niño y niña? Eso es lo que tú siempre debes hacer, investigar y comprobar tus hipótesis, hacer resúmenes, esquemas, dibujos, para comprender mejor la información. Ahora, en este momento, es momento de analizar la confiabilidad de la información. ¿Sabes por qué, niño y niña? Porque tú sabes que muchas informaciones no son confiables. Vamos a ver la confiabilidad de la información que hemos leído. Solamente vamos a analizar el de un autor, de Howard Odum. Hay varios autores, pero te voy a explicar cómo debes hacerlo. Si tu profesor o profesora te deja de los otros autores, entonces atento para explicarte cómo debes hacerlo de los demás. Por ejemplo, en el caso de Howard Odum, él es el autor que escribió acerca de los ecosistemas. Este texto de acá es un archivo multimedia. Sí, es un archivo multimedia porque es un libro digital. El tema de ese libro es tipos de ecosistemas. Ahora vamos a identificar al autor. El autor, como fácil de darnos cuenta, no es una persona, entonces acá lo que colocaríamos solamente es una persona, no es un equipo, no es una entidad, y como no es una entidad, no es ninguna de estas. Entonces, Howard Odum es una persona. Esa es la identificación del autor. Ahora, para ver si es el libro que hemos leído, vamos a encontrar otras características del autor. En el libro o en la información que hemos estado leyendo que nos facilita Aprende en Casa, nos decía la profesión del autor. Nos decía que era biólogo y ecólogo. Y ese personaje, el autor, la ocupación era investigador. Se dedicaba a la investigación exclusivamente de los tipos de ecosistemas y de todo lo que tiene que ver con biología. El autor es citado en la información que hemos leído, ha sido citado una vez. Sí, una vez fue citado en el texto que hemos leído de Aprende en Casa. Fue citado una vez y ese estudio que él ha realizado son estudios de investigaciones. Probablemente tu profesor o profesora te deje más de estos cuadros para identificar la credibilidad o la confiabilidad de la información. Tienes que hacerlo de esta manera. Ahora sí, niño y niña. Ahora es momento de que evalúes tu aprendizaje del día de hoy. ¿Explicaste el ecosistema como el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno? Recuerdas que esto es un criterio de evaluación. Si tú lo explicaste, muy bien, lo hiciste con esquemas, con gráficos, con resúmenes, entonces vas a colocar lo lograste. Si no lo has logrado, tendrás que colocar necesito hacer resúmenes, necesito hacer esquemas, entonces porque no lo has logrado. Siguiente, explicaste que gracias a la sucesión, recuerdas que la sucesión es cuando una planta o el ecosistema iba cambiando, ¿verdad? De una etapa a otra etapa, te iba explicando. Entonces,
Explicaste que gracias a la sucesión el ecosistema se va poblando de variedad de plantas hasta llegar a su máximo desarrollo o clima. Si lo lograste, excelente. Si lo lograste explicar con esquemas, interesante. Y si no lo has logrado, entonces tendrías que explicar ahí que tienes que mejorar. Tercer criterio de evaluación. Estás evaluando tu aprendizaje. Explicaste que las plantas son importantes porque cambiaron la atmósfera de la Tierra proporcionando oxígeno. Te diste cuenta que en el esquema que te iba mostrando yo, te diste cuenta de que al comienzo la Tierra no tenía oxígeno. Entonces, ¿qué pasaba con las plantas? Entonces, como te iba explicando, tú lograste comprender eso, lograste explicar. Si lo hiciste, excelente. Este criterio de evaluación para ti sería excelente. Y si no lo has logrado, tendrías que escribir las observaciones que todavía tienes que mejorar. Cuarto criterio de evaluación. Explicaste que las plantas con flores producen la diversidad gracias a que aves e insectos llevan el polen lejos de la planta y fecundan flores de diferentes variedades. Lo hiciste tal como yo te expliqué, lo hiciste así. Si lo hiciste, excelente, lograste. Y en observaciones tendrías que escribir siempre y cuando no lo hayas logrado. Esto es, niño y niño, criterio de evaluación. Esa es tu autoevaluación. Ahora sí, niño y niña, voy a retar tu aprendizaje. Es momento de que tú compruebes si has logrado la meta o no has logrado la meta. La meta, recuerda que era analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas. Por eso la pregunta es, ¿lograste la meta? Si lograste la meta, te animo a que lo expliques. O sea, explica en un texto corto, breve y rápido, manifiesta de cómo la diversidad de las plantas se debe a las características de los ecosistemas. Si el tipo de suelo, el tipo de clima permite que haya una diversidad de plantas. Explícalo con tus propias palabras. Tú puedes. ¿Qué logros tuviste? Son logros que tú tienes que responder. ¿Qué te falta mejorar? Estás evaluando y estás reflexionando si has logrado la meta o qué tienes que mejorar. ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? Mira, ¿es una pregunta que te puede ayudar? Sí. A ver, en mi caso, por ejemplo, las acciones que yo realicé para lograr con la meta de analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas, lo que hice yo es buscar información. Primero, ¿recuerdas? Busqué información, elegí el texto de confianza, son las acciones que uno debe realizar. Leer el texto, analizar, elaborar resúmenes y dibujos con explicaciones. Esas son las acciones que tú siempre debes realizar para lograr la meta. Siguiente pregunta. ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación? Todo ese proceso que tú has hecho para investigar, de copiar la pregunta, de plantear tu hipótesis, de buscar información, de ver si la información era correcta. ¿Cómo te ayudó todo ese proceso para lograr la meta? Si eso me preguntan a mí, pues yo podría responder, el proceso me ayudó a seguir una secuencia de análisis de manera ordenada. Solamente así pude encontrar y dar respuesta a la pregunta de investigación y cumplir con la meta. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Por qué? En tu caso, ¿qué es lo que te permitió construir tus conclusiones? En mi caso, yo respondería que el análisis de la lectura, el analizar la lectura, eso me permitió construir mis conclusiones. De esa manera pude dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿Te diste cuenta, niño y niña, cómo tú debes realizar tu trabajo de investigación en ciencia y tecnología? Espero de que esta clase te haya ayudado bastante. Eso es todo. Nos vemos la próxima clase. Te animo a que te suscribas para recibir más videos educativos. Y elige la campanita. Así automáticamente los videos llegarán cada vez que suba a mi canal.